Buenos días, estudiantes de grado sexto. En la clase de mecatrónica del día de hoy vamos a manejar un tema que ya habíamos tratado en el primer periodo académico. Sin embargo, quiero volverlo a traer a colación con el fin de dejarlo claro. ¿Listos? Entonces les recuerdo, en el cuaderno debe estar consignado todo lo que veamos en el video y vamos a empezar con el propósito. El propósito para la clase del día de hoy es identificar los conceptos de corriente alterna y corriente continua. Y por último, un segundo propósito es reconocer el concepto de voltaje. No se les olvide colocar la fecha, hoy es 29 de abril del 2020. Dando inicio a la clase del día de hoy, vamos a ver qué es la corriente eléctrica como tal. Entonces, la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres. Recordemos que las cargas libres son los electrones. En la clase de hace 8 días vimos cómo se transferían electrones a través de los átomos para producir corriente eléctrica, ¿cierto? Entonces, como les acabo de decir, la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, ¿listos? Y este movimiento ordenado se da a través de un material conductor en un circuito eléctrico. ¿Qué tipo de materiales conductores conocemos? Conocemos materiales conductores como lo es el hierro, ¿verdad? Y el aluminio. Acá tengo el ejemplo de un circuito eléctrico donde el flujo de corriente se transmite a un bombillo, el cual completa el circuito electrónico ingresando a la pila, ¿verdad? Entonces, recordemos que los electrones, que son estos elementos que yo coloqué a través de esta figura, tienen signo negativo, ¿verdad? Y todos los electrones circulan desde el polo negativo hacia el polo positivo. Convencionalmente nosotros hemos entendido que la corriente circula del polo positivo al polo negativo, pero no es así. La corriente circula desde el polo negativo, sale del polo negativo, completando el circuito, en este caso encender este bombillo, y llega al polo positivo. ¿Listo? No se les olvide que toda corriente eléctrica inicia en el polo negativo y termina en el polo positivo. Ahora, la corriente tiene dos movimientos esenciales. El uno es la corriente continua y el otro es la corriente alterna. Les explico a grandes rasgos. La corriente continua es la que nosotros usamos generalmente en los cargadores de los celulares o en los cargadores de los computadores. ¿Listos? Y la corriente alterna es toda la corriente que llega a gran escala. ¿Qué quiere decir? Con alto voltaje. Es toda la corriente que nosotros podemos tomar de las tomas corrientes o directamente de un poste de luz. ¿Listos? Ese tipo de corriente alterna se maneja a voltajes altos, aproximadamente entre 110 y 220 voltios, que son altamente peligrosos, y la corriente continua nosotros la manejamos en voltajes mínimos, como lo son 3 voltios a 12 voltios, aunque también la podemos encontrar con alto voltaje, pero no es común. Entonces vamos a ver como primera medida que es la corriente continua. La corriente continua básicamente es cuando los electrones se mueven en un mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que los electrones se mueven unos en el polo positivo y los otros en el polo negativo. Vamos a ver este video para que entiendan más el concepto de corriente continua. Entonces, como les estaba indicando, la tensión negativa es constante, ¿listos? Y la tensión positiva es constante y en ningún momento ellos se entrelazan o se cruzan. Entonces, por lo tanto, por eso es que en las pilas o en las baterías nosotros encontramos un polo positivo y un polo negativo. ¿Listos? Porque ambas son constantes tanto en el polo positivo como en el polo negativo cada una. Y este es el símbolo con el que nosotros representamos la corriente continua. Ahora por el contrario, la corriente alterna es un tipo de movimiento en donde los electrones cambian de sentido cada cierto tiempo, ¿listos? ¿Qué quiere decir? Que los electrones circulan por el polo positivo y momentos después circulan por el polo negativo creándose una especie de onda. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Como les decía, los electrones van circulando
sobre el polo positivo y luego sobre el polo negativo y así sucesivamente. ¿Listos? Este tipo de corriente es el que nosotros encontramos en las tomas corrientes o lo que comúnmente conocemos como enchufes. ¿Listos? Por eso, cuando nosotros conectamos un enchufe, no importa el tipo de sentido que conectemos, nunca va a haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la corriente fluctúa entre el positivo y negativo, contrario a lo que pasa con la corriente continua. En este caso, si nosotros llegamos a conectar, por ejemplo, una batería o una pila al revés, ella se va a sobrecalentar y se va a fundir. Y este icono que tengo acá es el símbolo de corriente alterna. ¿Listos? Este no lo vamos a usar en electrónica, vamos a usar el anterior, que es el de corriente continua. Bueno, sin embargo, quiero que quede claridad en la diferencia de ambos tipos de movimiento de la corriente. Ahora vamos a empezar un tema. Sin embargo, yo sé que en esta semana están celebrando el Día del Niño, entonces este tema vamos a tratarlo la otra semana. Pero como actividad les voy a dar 2 puntos. Como primer punto me van a consultar el concepto básico de voltaje. ¿Listos? Me van a dar un concepto corto de lo que es el voltaje. Y el segundo punto van a estudiar para el quiz sobre el tema que vimos hoy, que fue de tipos de corriente y corriente alterna y corriente continua. Gracias.